Ahí estamos. Podemos empezar. Bueno, vamos a empezar. Vamos con la tercera clase de límite y continuidad. Primero, antes de empezar con los ejercicios, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí?, de las cosas que tenemos que saber para poder resolver estos ejercicios que tenemos. Primero, tenemos que recordar qué quiere decir que una función sea continua en un punto, ¿sí? Hay que recordar la definición de continuidad, ¿sí? Una función f es continua en un punto, x igual a a, si, solo si existe el límite, vamos a cambiar el puntero, cuando x tiende a de la función f de x y coincide con f de a, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se tienen que cumplir tres condiciones para que una función sea continua en un punto A, que es que exista f de a. Fíjense que para que exista f de a, este a tiene que pertenecer al dominio de la función. Tiene que existir el límite cuando x tiende a de la función f de x, y además estas dos cosas tienen que coincidir. O sea que el límite cuando x tiende a de f de x tiene que ser igual a f de a. Después también, para que exista el límite, tengo que recordar este teorema de la existencia del límite, ¿sí? Una función va a tener límite igual a L si, solo si, existen los límites laterales si son iguales, ¿sí? Vayan preguntando por las dudas. Y vamos a ver también qué quiere decir que una función sea discontinua en un punto. Fíjense, una función f es discontinua en un punto si esa función no es continua, o sea que va a fallar algo de lo de acá. Si no existe f de a, voy a decir esa función es discontinua en x igual a a. Si no existe el límite, también voy a decir esa función es discontinua en x igual a a. O si puede pasar que existan los dos, pero que no se cumpla esta igualdad, también voy a tener una discontinuidad. ¿Está bien? Sigo. ¿Qué más vamos a recordar? Lo que quiere decir cuando una función es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Una función es continua en un intervalo cerrado CD si es continua en cada punto de este intervalo. En todos los puntos de este intervalo la función tiene que ser continua. ¿Esto qué quiere decir? Que la función va a ser continua en todo punto perteneciente al intervalo abierto CD. O sea, ¿qué quiere decir? Que el límite cuando x tiende a a de f de x va a ser igual a f de a para todo a perteneciente al intervalo abierto CD. Además, tiene que pasar que sea continua por derecha en x igual a c. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite cuando x tiende a c por derecha es igual a f de c, y además tiene que ser continua por izquierda en x igual a d. ¿Qué quiere decir? Que cuando el límite cuando x tiende a d por izquierda es igual a f de d. Vamos a ver los tipos de discontinuidades. No sé si ustedes ya estuvieron leyendo, si fueron a la clase de teoría, o si pudieron ver el libro. Vamos a presentar los distintos tipos de discontinuidades. Puede haber discontinuidades evitables, ¿sí? O sea, f presenta una discontinuidad evitable cuando existe el límite, pero puede pasar que no exista f de a o que exista, pero que sea distinto del límite, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos. Miren esto. Fíjense acá, existe el límite cuando x tiende a de f de x igual a L, existe, pero la función no está definida en A, o sea que f de a no existe. Entonces acá estoy en el caso de que tengo una discontinuidad en x igual a a, pero es una discontinuidad evitable, ¿sí? Porque existe el límite, pero no existe f de a. Otro caso puede ser este. Existe el límite, existe f de a, pero no son iguales entre sí. Este L no es igual a f de a. Entonces acá estoy en el caso de que el límite existe, es igual a L, existe f de a porque la función está definida en a y la pertenece al dominio de la función, pero no coinciden. Entonces acá tenemos una discontinuidad, que en este caso se llama discontinuidad evitable. Vamos a ver cuando una función presenta una discontinuidad inevitable.
¿sí? Decimos que presenta una discontinuidad inevitable cuando no existe el límite, cuando x tiende a, de f de x igual a L. Cuando digo L, cuando digo que existe, cuando yo estoy hablando de que para que sea continua tiene que existir el límite, este límite tiene que ser L, y cuando digo L, estoy hablando de un número finito, un número, no ni más infinito ni menos infinito, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá. Fíjense que no existe el límite, porque el límite cuando x tiende a por izquierda es igual a un L1, y el límite cuando x tiende a por derecha es igual a L2, ¿sí? No cumple con el teorema de la existencia del límite. Los límites laterales no son iguales, entonces no existe el límite. Y otro caso sería este, fíjense, cuando me acerco a por derecha y por izquierda, el límite me da más infinito. Entonces acá decimos no existe el límite. Y tenemos este caso, fíjense, cuando tiende a por izquierda, se va más infinito, cuando tiende a por derecha, tengo un valor, pero son distintos y uno es infinito, así que no existe el límite igual a L. ¿Qué más tenemos acá? Vamos con el ejercicio. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de empezar? Sí. Una aclaración Sí. de lo anterior. ¿Querés que vuelva? Dale, dale. En realidad, digamos, una cuestión intuitiva por ahí de la continuidad, ¿no? Decimos que una función es continua en un intervalo si es como que yo pueda trazar la gráfica de esa función sin levantar el lápiz en ningún momento, ¿sí? Fíjense que ninguno de los casos que están ahí, evitable e inevitable, yo podría hacer un trazo continuo justamente para graficar esa función. En algún momento tengo que levantar el lápiz para poder graficarla, ¿sí? Y en las evitables es justamente porque tengo un huequito en algún lugar de la gráfica. Entonces yo podría, se dice evitable, porque yo podría evitar esa discontinuidad rellenando ese agujerito, ¿sí? Y sacando el puntito como en el segundo caso, ¿no? Ese puntito que no coincide con el límite, ¿sí? Pero digamos que con un simple rellenar el huequito y eliminar un punto a lo sumo, podría evitarse la discontinuidad. En cambio, en las inevitables, fíjense que directamente no puedo, tengo que cambiar toda la función para poder hacerla continua, ¿sí? Generalmente en los casos, acá no está en este PowerPoint, pero por ahí lo pueden leer, que cuando estamos en el primer caso de las inevitables, en donde tengo un límite por izquierda y un límite por derecha y son finitos, se dice que esa es de salto finito, y cuando tengo una asíntota, que serían esos dos últimos casos, sería de salto infinito. Se dice evitable, de salto finito, en el primer caso, y en los últimos dos casos, inevitable de salto infinito. ¿Sí? Por si lo leyeron en algún lado, lo aclaramos. Eso, Zoom. No, no hay preguntas por el momento. Bueno, sigo. Vamos con el primer caso. Dice, hallar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones si existen y clasificarlos, ¿sí? Para empezar, primero, lo que tenemos que hacer acá es ver cuál es el dominio de esta función. ¿Alguien me puede decir cuál es el dominio de esta función? ¿Alguien responde? A ver, ahí Santi dice R, todos los reales. Ajá. R, dice Manuel, reales. Tiago, Sebastián R. Todos dicen reales. Ah, bueno. A ver, Julieta dice reales menos el 0. Julián también. A ver, acá empezó, parece. Sí. Tengo f de x igual a e a la 1 sobre x, pero acá, ¿qué valores no puede tomar x? ¿Se dan cuenta? Cero, dice Seba, Malvinas dice 0. X no puede ser 0, ¿sí? Porque 1 sobre 0 acá no existe. Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el 0, ¿sí? Otra forma que se puede hacer para calcular el dominio es darse cuenta que esto es una composición de funciones. Acá estamos componiendo una h de x que es igual a e a la x y una g de x que es igual a 1 sobre x. Acá yo me doy cuenta, sí, el dominio de e a la x son todos los reales.
pero el dominio de G, que es 1 sobre X, son todos los reales menos el 0. ¿Está bien? Acá lo que saca es el dominio de continuidad. Fíjense, cuando yo me fijo e a la x va a ser una función, esta función va a ser continua, pero en todos los reales menos el 0, porque el 0 acá no está en el dominio de esta función, ¿sí? Entonces ahí, al decir, bueno, 0 no pertenece al dominio de la función, yo voy a decir, bueno, entonces no existe, yo no voy a poder encontrar f en 0. Como 0 no pertenece al dominio de la función, yo no voy a poder encontrar quién es f de 0 porque no va a existir, entonces yo estoy diciendo que, en este caso, f presenta una discontinuidad en x igual a 0. ¿Se dieron cuenta del dominio? Ahí van respondiendo que sí. Sí, Bueno, ahora ya se dieron cuenta. ¿se entiende esta parte de que cuando el 0 no, como digo que el 0 no pertenece al dominio, entonces no existe f en 0? ¿Sí? Yo no puedo poner 0 acá, f de 0 y poner un 0 ahí, porque esto no va a existir. Entonces ahí me tengo que dar cuenta de que f es discontinua en x igual a 0. Entonces lo que tenemos que ver ahora es clasificar y ver si esa discontinuidad es evitable o inevitable. ¿Sí? Para calcular para ver si es inevitable o evitable, lo que tengo que hacer es calcular el límite, ver si existe el límite. ¿Se acuerdan qué tenía que hacer para ver si era evitable? Entonces voy a hacer, bueno, el límite cuando x tiende a 0 de e a la 1 sobre x. Pero ahora fíjense, esta partecita, el x tiende a 0. ¿Y a qué va a tender esta 1 sobre x cuando x tiende a 0? ¿Qué les parece? Dicen a 1. Límite de f igual a 1. Ah, bueno, A pero yo ver, les estoy preguntando a qué tiende esta 1 sobre x, esta 1 sobre x, cuando x tiende a 0. ¿A qué tiende esta partecita acá que está en el exponente? ¿Se a acuerdan cómo es ver. la gráfica de 1 sobre A x? infinito, dicen. A Josefina dice infinito. 0. Infinito, infinito, infinito. Sí, la mayoría dice infinito. Manuel Ajá. también. ¿Tanto por derecha como por izquierda? ¿Se acuerdan cómo es la gráfica de 1 sobre x? ¿Y qué pasa cuando en la 1 sobre x, cuando me acerco al 0, no es infinito solo? ¿Qué es? ¿Más infinito, menos infinito? ¿Sí? 0, fíjense, esto puede tender a más infinito o puede tender a menos infinito, esta partecita de acá del exponente. Martín dice, por derecha más infinito, por izquierda menos infinito. Ah, bien, sí, porque yo no sé si es a más infinito o menos infinito. Yo Sí, acá, al decir eso, bueno, vamos a separar entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa cuando x tiende a 0 por derecha y qué pasa cuando x tiende a 0 por izquierda. Fíjense, cuando x tiende a 0 por derecha, yo me estoy acercando al 0 por la derecha, o sea, con valores mayores que 0. O sea, con valores positivos. Entonces, esto, recuerden, ¿cómo era la gráfica de 1 sobre x? Cuando me acerco al 0 por la derecha, la función se tiende a más infinito. Y ahora que yo sé que esta parte de acá arriba del exponente tiende a más infinito, ¿qué pasa con el e a la algo que tiende a más infinito? ¿Cómo son los valores de e a la algo que es cada vez más grande, más grande, más grande, más grande? ¿A qué tiende eso? Se tienen que acordar de la tiende, forma. tiende a más infinito, dice Camila. Martín dice, es muy grande. Entonces esto tiende a más infinito. ¿Está bien? Se tienen que acordar de cómo es la gráfica de 1 sobre x y cómo es la gráfica de e a la x. ¿Está bien? Acá yo ya podría afirmar que no existe el límite porque no es finito, pero vamos a analizar qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Fíjense, 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por izquierda, o sea, me acerco al 0 con valores negativos. ¿A qué tiende el 1 sobre x? ¿A qué me acerco?
¿Me acerco a algo? Menos infinito, dice Seba, Santi, Joana también, María Menos Emilia, menos infinito. infinito, sí, muy Entonces, bien. ahora me tengo que acordar cómo es la gráfica de e a la x. Cuando ese x, cuando la parte del exponente tiende a menos infinito. ¿A qué tiende ese límite? E a la algo que tiende a menos infinito. A cero, dicen Santi, Camila, Seba, Joana, Bien. Emiliano, bien. Por eso es que nosotros tenemos que saber todas las gráficas y tener una idea de cómo se comportan todas las funciones elementales, 1 sobre x, función lineal, función exponencial, función logarítmica. Tengo que tener una idea en la cabeza de cómo son las gráficas y ver, para imaginármelo. Fíjense que me dio el límite cuando x tiende a 0 por derecha más infinito, y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda me dio 0. O sea que son distintos los límites laterales. Entonces puedo decir que no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. O sea que, ¿esto qué? Va a ser una discontinuidad evitable o inevitable. ¿Qué dicen? Santi es inevitable, Camila también, Joana también, todos. A ver, Tiago, Seba, Inevitable. Manuel, sí, todos dicen Porque inevitable. no existe. Muy bien, porque no existe el límite. Muy bien. Sigo con otro. Vamos con esta. Dice f de x igual a 1, x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Primero, ¿alguien me puede decir cuál es el dominio de esta función? Esta es una función racional, ¿se acuerdan? Es un cociente de dos polinomios. ¿Cómo puedo sacar el dominio de esta función? Sí, ahí María Emilia dice los reales menos el 1 y el menos 1, reales menos 1 y Bien, menos 1, porque sí, yo me dicen tengo que acordar Seba, que Alma, Malvina, el Irina, María, denominador no Camila. puede ser cero. Este denominador no puede ser cero. Entonces me fijo cuándo es cero, y esto es cero cuando x es igual a 1 o menos 1. Entonces, el dominio de esta función, los saco a esos elementos donde hay problemas, donde el denominador se me hace cero. El dominio de esta función van a ser todos los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Está bien? Ahora, recordemos que esto es una función racional y que es cociente de dos polinomios. Y nosotros sabemos que es continua en todo su dominio. O sea que esta función f es continua en todos los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Sí? Entonces, ahí no voy a tener problema. Yo voy a tener que ver qué pasa en el menos 1 y en el 1. Fíjense, el 1 no pertenece al dominio. Entonces, no existe f de 1. Como no existe f de 1, yo sé que f presenta una discontinuidad en x igual a 1. Y lo mismo va a pasar con x igual a menos 1, porque el menos 1, al no estar en el dominio, no existe f en menos 1, entonces acá también tengo una discontinuidad. Lo que tengo que hacer ahora es clasificar si esas discontinuidades son evitables o inevitables. ¿Qué tengo que hacer para ver si la discontinuidad es evitable o inevitable? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es una pregunta, tienen que responder a ver si se van acordando. Calcular el límite, dice Camila, hallar Bien. los límites de menos 1 y 1, analizar el Bien, límite. bien, Sí. entonces tengo que hacer eso. Voy a calcular los límites. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 1 de la función. ¿Sí? Fíjense que cuando tiende a 1, el numerador a qué tiende y el denominador a qué tienden. ¿Qué pasa ahí? A Cuando cero, dice Martín, Joana, el Julia, numerador tiende Santi, a 0 Seba. y el denominador También. Martín, bien. a cero, a cero, cero. Bien. Fíjense, si yo reemplazo acá por 1, acá me da que esto tiende a 0, y si reemplazo acá por 1, esto también me da que tiende a 0. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama eso? Cuando encuentro algo que tiende a 0 sobre 0. Una indeterminación, dice Camila, Tengo una María Emilia, Martín. indeterminación, muy bien, tengo una Bien. indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es
ver si puedo factorizar los polinomios para ver si puedo simplificar algo y puedo salvar esa indeterminación. Fíjense que el denominador, ¿qué es? ¿Cómo puedo factorizar el denominador? ¿Qué les parece? Diferencia de cuadrados, dice Martín, Julián, Candela, Muy Tiago, bien. Santi, Joana. Entonces, el denominador es una diferencia de cuadrados, entonces me va a quedar numerador x menos 1, denominador x menos 1 por x más 1. Entonces acá puedo simplificar, ¿ven? X menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador. Y me quedó esto, límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 1. Fíjense que esta función, ¿cuál es el dominio de esta función que me quedó acá? 1 sobre x más 1. ¿Qué les parece? Dice real es menos el menos 1. Bien. R menos, O sea, menos el menos 1. Sí, y yo todo sé que esta función de acá, el dominio son todos los reales menos el menos 1, es continuo en su dominio. Fíjense que 1 pertenece al dominio de esa función. ¿Sí? Es continua en 1, entonces yo puedo reemplazar directamente a x por 1 y calculo el límite. Y me da un medio. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Dicen que no. Bien. O sea que fíjense que yo hice el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x y me dio un medio. ¿Qué quiere decir esto? Yo dije, bueno, 1 no pertenece al dominio, hay una discontinuidad en x igual a 1, calculé el límite y encontré que era igual a un medio. Entonces, ¿qué puedo afirmar sobre la discontinuidad de esta función en x igual a 1? Ahí te hago pregunta, ¿es continua? Pregunto, dice igual. Ya se atajó. ¿Quién es? Camila dice una discontinuidad evitable, es evitable. Los límites laterales son iguales. Que es evitable, evitable. Bueno, la mayoría dice que es una discontinuidad evitable. Bueno, y antes que me decías que era continua, ¿era una pregunta? Preguntaban si era continua. ¿Quién f de x? Si era continua, supongo en 1. ¿No? No sé. Esta no es continua en 1. No es continua en 1 porque fíjense que 1 no pertenece al dominio. Por eso estoy analizando si la función, la discontinuidad que tiene en x igual a 1 es evitable o inevitable. En este caso es evitable porque calculé el límite y me dio un medio. ¿Sí? Al no pertenecer ese elemento al dominio, ya la función es discontinua ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Acá Tiago dice que preguntó mal. Ah, bueno, Pero bueno, bueno. no importa, no importa. Está bueno que digan a ver qué es lo que piensan y está bueno también que podamos ver las dudas que tienen. Está bien. Bueno, sigo. Bueno, ya dijimos, bueno, en x igual a 1 tengo una discontinuidad evitable. Y ahora voy a analizar qué pasa en x igual a menos 1. Entonces planteo el límite otra vez. Digo, bueno, límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Fíjense, ¿qué pasa acá? ¿A qué tiende el numerador cuando x tiende a menos 1? Martín dice numerador y denominador tienden a 0. ¿Sí? A ver, dice a menos 2, menos 2. 0 ambos, Ahora, menos el 2. numerador tiende a menos 2 y el denominador, ese sí tiende a 0. Yo acá pongo menos 1, hago menos 1 al cuadrado me da 1, menos 1, 0. O sea que, fíjense, el numerador tiende a menos 2 y el denominador tiende a 0. Entonces, cuando yo tengo algo que el denominador tiende a algo distinto de 0 y el denominador tiende a 0, ¿a qué tiende esta función? ¿Qué dicen? A infinito. A ver, tiende a infinito, menos infinito. Menos Puede infinito, infinito negativo. puede ser más infinito o menos infinito, depende, yo tendría que analizar acá qué pasa cuando me acerco a menos 1 por derecha y qué pasa cuando me acerco a menos 1 por izquierda, ¿sí? Pero yo ya sé que va a ser o más infinito o menos infinito, entonces no sigo analizando, porque yo puedo decir en este caso que no existe el límite, porque a mí me interesa
que el límite sea finito, que sea un número, ¿sí? Entonces acá yo puedo decir, bueno, no existe el límite cuando x tiende, acá hay un errorcito, cuando x tiende a -1, ¿sí? Entonces voy a decir que la discontinuidad es inevitable. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Entienden? Fíjense que para hacer este tipo de ejercicio tengo que saber funciones, tengo que saber calcular dominios, tengo que saber la definición de continuidad y tengo que saber calcular límites. Hay que saber un montón de cosas. ¿Sigo? Dicen que sí, que se entiende. A Bien, ver, Martín dice que tiene una duda. bien, vuelvo A atrás. ver, a ver, Perdón, Martín. ¿puedo Sí, decirlo por acá? sí, Sí, por supuesto. Ah, bueno, mejor porque es medio lento para escribir. Eh, Cuando analizamos si es continua, o sea, la discontinuidad, si es evitable o inevitable, no tenemos que graficar una nueva función, si factorizamos, que hacíamos eso antes con el límite. no hace falta hacerlo gráficamente. Ok, listo, listo. Algo que Era el eso. título diga grafique, Claro, tal cual, tal cual, pero acá no dice. Se puede hacer todo analíticamente. tal cual. Lo que pasa es que vos, para hacer, por ejemplo, la del primer ejercicio que tenía e a la 1 sobre x, para calcular los límites yo tengo que saber cómo es la gráfica de 1 sobre x. Ya tengo que tener la idea en la cabeza de cómo es la gráfica para saber bien a qué tiende cuando me acerco al cero por izquierda, cuando me acerco al cero por derecha. Tengo que tener, o sea, en mi cabeza cómo son las gráficas de esas funciones que son elementales. O Claro, como tal cual. funciones prototipo. Vos tenés que tener en tu cabeza cómo es la gráfica de x al cuadrado, cómo es la gráfica de x al cubo, cómo es la gráfica de 1 sobre x, cómo es la gráfica de e a la x, cómo es la gráfica del logaritmo, para tener una idea de cuando yo quiero hacer límites y hacerlo más rápido. Claro, tal cual, tal cual. Yo pensaba, por ejemplo, cuando teníamos una función que era así un cociente de polinomios, bueno, Sí. sí, de polinomios, que lo factorizábamos y después terminábamos graficando esa función. Pero no, claro, si lo dice el enunciado nomás. Claro, no hay que graficarlo. Tal cual. Gracias. Bien, de nada. Sí, aparte hay algunas funciones que no las vamos a saber graficar por el momento, ¿sí? Sabemos algunas que son básicas, pero esa, por ejemplo, e a la 1 sobre x, que es composición de funciones conocidas, pero la composición de esas dos funciones nos da una función que no sabemos cómo es su gráfica. Entonces, la idea un poquito es ir independizándonos de las gráficas de las funciones y hacer un tratamiento analítico para conocer el comportamiento de esa función que no conocemos la gráfica, ¿sí? Entonces, hacemos esto de calcular los límites, ver las discontinuidades, ver las asíntotas, ¿sí? Vamos a atender a eso, ¿no? A conocer esa, independizarnos de la gráfica para conocer el comportamiento de una forma analítica. Bueno, sí, ¿seguimos? Seguimos, Tengo otro ejercicio. Este me parece que le toca a Marco. Sí, A ver, estoy yo. Marco. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Te escucho Su, ¿me ahora. querés seguir o querés que cambiemos? Lo dejo a tu criterio eso. No tengo problema yo de pasarlo. Si querés pasarlo vos, no tengo problema. No, dale, pásalo. Bueno, Bueno, en esta actividad lo que vamos a hacer es, vamos a tener dos funciones y hay que hallar los puntos de discontinuidad, si es que existen, y donde corresponda clasificar el tipo de discontinuidad. Y el ítem B es estudiar presencias de asíntotas horizontales y verticales, y en caso de que existan, dar la ecuación. Bueno, entonces vemos las dos funciones. Esta función, por ejemplo, ¿cómo está definida? ¿Cómo se llama cuando la función está definida de esa forma? Bien. ¿Está definida seccionalmente o por tramos? Tal cual están contestando en el chat. Muy, muy precisos. Estuve leyendo, la verdad que están muy precisos en las respuestas y es buen índice el chat. Bien, entonces vamos a analizar cada una de estas secciones y la primera sección, que es cuando x es menor que 0, es la función x a la 4 más 8x. Fíjense que si nosotros queremos calcular el dominio de la función, tenemos que ver los intervalos en donde está seccionalmente definida. Entonces, ahí la SU expolió el resultado, pero ¿cuál sería el dominio de esta función? como estabas hablando, perdón.
Está bien, está bien. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales menos el 5. Si nosotros analizamos por las secciones, por los intervalos que está definida seccionalmente, nos vamos a dar cuenta que de ahí nace el dominio de esta función f. Bien. Si me hacen alguna pregunta y Lucía no la puede contestar por el chat, me frenas, Lu, y me la haces, dale. Sí, sí, dale. No estoy contestando una pregunta de Matías anterior, pero dale, sí, nomás. Perfecto, perfecto. Sí, mientras puede evacuar las dudas por el chat es mucho más dinámico. Bien, la segunda tramo de la función f es una función logarítmica, ¿sí? Entonces, que se desarrolla en el intervalo desde el 0 positivo hacia el 5 sin incluir. Bien. Y también se incluye el 0 en este intervalo. En el intervalo de arriba no se incluye. Bien, y la última función es una función racional, es decir, un polinomio sobre otro. Y en este caso, esta sección está definida cuando x es mayor que 5. Bien, seguimos U. Entonces, vamos a analizar la continuidad de cada una de estas funciones por sus tramos. El primer tramo, que es cuando x es menor que 0, vemos que es una función polinómica. Por lo tanto, sabemos que es continua en todo su dominio y por lo tanto va a ser continua en el intervalo de x menor que 0. Sisu. El siguiente tramo, que es la función logarítmica, también tenemos que ir a la teoría, que ya habíamos definido que una función continua, una función logarítmica es una función continua. En este caso, va a ser continua en el intervalo desde 0 a 5, sin incluir. ¿Sí? ¿Seguimos, Su? Esta continuidad se genera por lo que es la composición de funciones continuas. Estos son composiciones de funciones continuas, por eso el logaritmo de la función, el logaritmo de menos x más 5 es una composición de funciones y como menos x más 5 es continua, su composición también será continua. Y el último tramo, que es cuando x es mayor que 5, vemos que es una función de un polinomio dividido otro. En este caso, habíamos visto también que son funciones continuas en su dominio, ¿sí? Como estamos hablando de x mayores que 5, entonces esa función va a ser continua en todo su intervalo. Sí, Su. Bien, entonces lo que vamos a analizar es los puntos de discontinuidad. Y ahora le dejo la pregunta, ¿en dónde vamos a analizar las discontinuidades? ¿Dónde piensan que podemos analizar las discontinuidades? En el 5, dicen. En el 5. ¿Por qué piensan que en el 5 hay que analizar qué pasa en la función? ¿Por qué piensan que va a ser discontinua en ese punto? Porque es donde está restringido el dominio, dice Martín. Porque no lo incluye. Porque no se incluye en el dominio, no está incluido en el dominio, no pertenece al dominio. F en 5 no pertenece al dominio. No hay F en 5, el 5 no forma parte del dominio. Bien, y en ese único punto vamos a analizar las discontinuidades. Y en 0, dice María Emilia. Manuel, no, en el 0. Sí, en 0. ¿Y en por qué 0. piensan en el 0? ¿Por qué piensan que hay que analizar la continuidad en el 0? ¿Por qué les parece un punto importante para analizar la continuidad? Martín dice, porque es donde se da la unión de los tramos. Porque es donde se produce el cambio de ley, dice Matías. Perfecto. Entonces, esos dos puntos van a ser los puntos en donde nosotros vamos a analizar la discontinuidad. Entonces, vamos, arrancamos con, ¿qué pasa primero con x igual a 0? Uno tiene que ir siendo organizado y primero arrancan con el menor valor. En este caso es el x igual a 0. Y nos preguntamos, ¿existe la función en 0? Hagamos la pregunta. A ver, quiero escuchar la respuesta o leer la respuesta. A ver, dicen que sí. Juliana, María Emilia, si existe es logaritmo en 5, dice Martín. Sí, en Perfecto. logaritmo. El segundo Bien. lo incluye.
Exactamente. Y ahí vemos que f en 0 es igual al logaritmo de 5 y por lo tanto es un valor, existe el valor. Entonces existe f en 0. Bien, la segunda pregunta que vamos a preguntar para saber si es continuo o no es preguntarnos si existe el límite de cuando x tiende a este punto 0. Para encontrar la existencia de un límite, ¿qué es lo que analizamos? Los límites laterales, dice Martín. Bien, hay que analizar los límites laterales. Entonces, vamos a analizarlos. Les doy un ratito para que ustedes encuentren los límites laterales. No había visto que estaban todos hechos. Pensé que iba a estar enunciado. Y después estaba en la resolución. No le dé ayuda a los alumnos, Su. Su, no espolees, ¿eh? Bueno, ¿hay alguna respuesta? Porque ya no estoy viendo más el chat, así que Lu, dependo de vos del chat, dale. Dale, no, aún no, están resolviendo, se ve. A ver, María Emilia, que lo hizo rápido, dice 0 y 8. A ver el resto. Estamos en 0, acuérdense, límites laterales, por izquierda y por derecha. Claro, tienen que ver bien cuáles una son los ley. límites que van a usar, sí. Cuando me acerco al 0 por izquierda, ¿qué ley tengo que usar? Y cuando me acerco al 0 por derecha, tengo que ver qué ley es la que tengo que usar para calcular el límite. Claro. Bueno, veo que está costando un poco calcular los límites laterales. Entonces, para mí, damos unos minutitos más, a ver si alguien puede dar la respuesta correcta. Sí. A ver, Martín dice, por izquierda menos infinito. Ojo que estamos tendiendo a 0, ¿sí? Por izquierda tenemos un polinomio. Estamos analizando el tramo donde su indicada, digamos, en la función, digamos, donde x es menor que 0 y x es mayor o igual que 0. Si yo me acerco por izquierda, me voy a acercar con valores menores que 0, o sea, me voy a acercar con valores negativos, o sea, hay que usar esta ley. Cuando x tiende a 0 por izquierda, voy a usar esta ley, x a la cuarta más 8x. Ahora, si me acerco a 0 por la derecha, me voy a acercar al 0 con valores positivos, con valores mayores que 0, o sea que voy a estar acá. Cuando yo haga el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, voy a usar esta ley, logaritmo de menos x más 5. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas las que tengo que hacer. Bueno, ¿cómo venimos con las respuestas? Sí, ahí van diciendo. A ver, por derecha, logaritmo en 5 y por izquierda 0, dice Kiara. Por izquierda es 0, Juliana. Santi, Bueno. por límite 0 por derecha, logaritmo en 5 por izquierda, límite de 0, por derecha, logaritmo en 5. Sí, van respondiendo. Bien, va queriendo. Está buenísimo este ejercicio porque vamos practicando límites laterales, algo que ustedes, en este caso, ya tendrían que saberlo y bien. La matemática sistemática. Si uno no entiende bien lo anterior, es muy difícil que entienda lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Y más que nada, en esta materia. ¿Seguimos? Entonces, ahí tenemos que el límite por izquierda, ¿sí?, es igual a 0, y el límite por 0 por derecha es igual al logaritmo de 5. Bueno, entonces, ¿qué podemos llegar a decir del límite en este caso? ¿Cuál es la conclusión que llegamos? Si el 0 por 0 por izquierda va a dar 0, y cuando me acerco a 0 por la derecha da logaritmo de 5. Que no existe el límite, exactamente. No ahí de refilón lo pude ver. Que están contestando correctamente. Sí, seguimos. Entonces, al ser los límites diferentes lateralmente, no existe el límite cuando x tiende a 0. Y por lo tanto, f no es continuo en este punto. Bien. Bueno. Bien, van contestando. Bien, perfecto. Chau tu continuidad, dice Matías. Bien. F es discontinua en x igual a 0. Recuerden el teorema de que si f no es continua, entonces f es discontinua en ese punto. Y cuando encontramos una discontinuidad, tenemos que identificar de qué tipo es. Por eso la pregunta es, ¿de qué tipo de discontinuidad estábamos hablando? Inevitable, dice.
Dice Santi, Seba, Fiorella. A ver, Juan Manuel dice evitable, Joana inevitable. A ver, va ganando la inevitable. Inevitable porque no existe el límite, dice Pilar. Sofía, inevitable. Bien, estamos en un tipo de discontinuidad inevitable porque no existe el límite. Recuerden que habíamos repasado hace un ratito de que si el límite existe, sería una discontinuidad evitable. Pero como en este caso no existe el límite, es una discontinuidad inevitable, no se puede evitar. Vamos a analizar bien qué es lo que pasa en este punto, ¿sí? Entonces, seguimos, Vamos a analizar lo que sigue. ¿Qué pasa en x igual a 5 ahora? ¿Existe f en 5? Vamos a preguntarnos, a hacernos la misma pregunta, a ver si es continuo o no en ese punto. ¿Sí? Todos dicen que no. No, no existe, no existe, no existe. No existe. ¿Por qué no existe f en 5? María Emilia dice no lo incluya en el dominio. Ahí está. Bien. No está en el dominio porque no tenemos la ley que incluya el x igual a 5. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir de la continuidad en este punto de esta función? Que es discontinua, dice Consti. Va a ser discontinua, dice Santi, Camila, es discontinua. Bien. Bueno, entonces, lo que podemos decir primeramente es que no es continua en ese punto, ¿sí? ¿Qué vale decir que es discontinua en x igual a 5? Es cierto, ¿eh? Se puede decir de las dos maneras. Bien, entonces vamos a analizar qué pasa en ese punto, ¿sí? F ya es discontinua en x igual a 5, pero ¿qué tipo de discontinuidad es? Recuerden que cuando encuentran una discontinuidad, tienen que analizar de qué tipo es. Y analizando de qué tipo es, uno después se va a ir dando cuenta de cómo es gráficamente la función en esos puntos claves. Sí, seguimos. A ver, María Emilia dice evitable, hay un agujero en la gráfica. A ver, ¿cómo hacemos? Porque en realidad si tenemos que graficar esa función, primero tenemos un polinomio de grado 4, el logaritmo lo podríamos graficar, pero después también tenemos un cociente de polinomios que eso no lo podemos calcular. Entonces, claro, calculemos el límite, ¿sí? Vamos a analizar los límites laterales. Bien, porque la pregunta sería, ¿cómo analizo este tipo de discontinuidad? Siempre que queremos analizar el tipo de discontinuidad, tenemos que efectuar el límite de la función cuando x tiende a 5 en este caso. Y en este caso, como tenemos una función seccionalmente definida, tenemos que calcular los límites laterales. Por eso, otra vez, vamos a calcular límites laterales, y en este caso, de cuando 5 tiende por izquierda de la función y cuando tiende a 5 por la derecha de la función. ¿Sí? Vamos a calcular esos dos límites y espero un ratito para que ustedes lo desarrollen y me digan el resultado. Así Lucía me dice qué es lo que le dio. A ver, Santi ya hizo, dice límite por izquierda menos infinito. Bien, correcto. ¿Hola? Sí, se escucha. Juliana dice por derecha más infinito. Pero hasta ahora van dos respuestas, así que están Claro, calculando. necesito la respuesta de los dos límites, digamos. Camila dice que por derecha más infinito. Martín dice, tengo una duda. Si las x para esa función son x mayores a 5, ¿podemos analizar por izquierda igualmente? Ojo que por izquierda tendríamos que ver la parte de la ley donde x es menor que 5. ¿Sí? Que sería la del medio.
Bueno, ahí parece que tenemos consenso. Dice Joana, por derecha más infinito y por izquierda menos infinito. Izquierda menos infinito y derecha más infinito, dice Florencia. Bueno, 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 bien. Vamos a seguir, Su, y vamos a mostrar cómo resolver estos límites laterales que terminan siendo límites de un punto que se van a infinitos, ¿sí? Esto nos va a representar algo importante en una gráfica. Lo que vamos a analizar, fíjense, es que cuando ejecutamos el límite cuando x tiende a 5 por izquierda, tenemos que utilizar la función logarítmica, ¿sí? Si nos acercamos por 5 por la izquierda, nos estamos acercando, por ejemplo, 4,99999, ¿sí? Imagínense que si reemplazamos ese valor en el logaritmo, ahí donde está la x, como la función logaritmo es continua en este intervalo, ¿a dónde tiende lo de adentro? ¿Sí? Imaginen que es menos 4,9999 más 5, va a terminar siendo, ¿qué? 0 por la derecha. Entonces tiende a 0 por la derecha. Y cuando analizamos la función logarítmica, ¿sí? Una muy buena forma de darse cuenta para dónde tienden los logaritmos es mirando su gráfica. Entonces, si ustedes ven la gráfica, siempre la tienen que tener presente la gráfica del logaritmo, y más que nada en temas de límite. Cuando nos acercamos por la izquierda, perdón, por la derecha, al logaritmo por el 0, cuando tiende al 0 positivo, el logaritmo se va a menos infinito, ¿sí? Bien, y cuando analizamos, cuando tiende a 5 por la derecha, tenemos que analizar la función racional, que es un polinomio sobre otro polinomio. Fíjense que el numerador tiende a un número y es grande, 249, ¿sí? Y lo de abajo tiende a 0 por la derecha, ¿sí? Todo lo que tiende a 0 en el denominador, tenemos que saber que va a tender a infinito. Y ahí tenemos que jugar con la regla de los signos. Y en este caso tenemos que el numerador es positivo y que tiende a 0 por la derecha, por lo tanto se va a ir al más infinito. Recuerden que no siempre se va a ir al más infinito, siempre hay que ver el tema de la regla de los signos. Seguimos. No sé si alguien quiere acotar algo. Si no, bueno, definimos que como estos límites laterales se van uno al más infinito y otro al menos infinito o viceversa, ya vamos a decir que el límite no existe en este caso, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la discontinuidad? Que es una discontinuidad inevitable porque el límite no existe. Bien, seguimos. ¿Se va entendiendo hasta acá? dicen que sí. Bueno, entonces si se va entendiendo, vamos a ir acelerando un poquito y en caso de que surjan dudas, consultan y si no, después obviamente pueden volver a ver en la clase o pueden volver a revisar el material que va a estar subido, si no me equivoco, Lucía. Sí, sí, vamos a subir el PowerPoint y siempre más o menos cerca del fin de semana para que los otros chicos que tienen clase el jueves, ¿sí? Tengan primero la clase y después puedan ver el video si no estuvieron. Perfecto. Bien, vamos a estudiar la existencia de asíntotas horizontales y verticales. Y en caso de que existan, vamos a dar su ecuación. Vamos a hacer un recordatorio de lo que es asíntota horizontal. Sisu, poneme la imagen. Recuerden que la recta y igual a k es una asíntota horizontal de la función y igual a f de x, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta de esto con el límite? Y tenemos que realizar los límites cuando x tiende a más y a menos infinito. Si nos llega a dar acá, el número k, vamos a decir que va a existir una asíntota horizontal. Bien, y las asíntotas verticales, que es la próxima imagen, son las rectas que se escriben como x igual a, por ejemplo. Sisu, es una asíntota vertical de la curva y igual a f de x. ¿Sí? Tenemos una función, una recta x igual a es una asíntota vertical. ¿Sí? ¿Y cómo encontramos las asíntotas verticales? Y cuando realizamos los límites a un punto y nos da infinito o menos infinito. Bueno, no sé, Luz, si querés acotar algo. No, acá antes ya había surgido, como los límites daban infinito, Matías había dicho asíntota vertical.
Entonces ahí ya se percataron que había algo ahí. Bien, esta diapositiva le puede ayudar a ustedes a recordar si es de ser humano, digamos, equivocarse en lo que es horizontal y vertical, así que pueden utilizar esta diapositiva como refuerzo a recordar estas asíntotas que siempre, 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 siempre se las vamos a querer que ustedes las encuentren. Seguimos, Bien, vamos a arrancar con la función f que ya habíamos analizado, los puntos, ¿sí? Y vamos a buscar las asíntotas verticales, ¿sí? A ver, de lo que analizamos anteriormente, ¿alguien puede ya decir quiénes son las asíntotas de esta función? ¿Sí? Siempre, obviamente, las asíntotas van a encontrarse en los puntos que fuimos analizando anteriormente, ¿sí? Bien, entonces... A ver, Santi sí. dice x igual a 5, Martín x igual a 0, asíntota vertical, x igual a 5, x igual a 5. Bien, bueno, vamos a ver en dónde las buscamos a estas asíntotas. Vamos, en este caso, vamos a analizar con los puntos que había una discontinuidad. Entonces podemos decir que la recta de ecuación x igual a 0 no es una asíntota vertical. ¿Por qué podemos decir que no es una asíntota vertical en x igual a 0? Todavía no hay respuesta. No hay respuesta porque puede ser que no generé bien la pregunta. A ver, ahí está. A ver, dice Camila, porque los límites laterales dan distinto de infinito. Los límites son finitos, dice Matías. Da dos valores finitos, dice Seba. Exactamente, pensé que era difícil la pregunta, pero no, me pudieron responder perfecto. Seguimos, Veamos, como habíamos analizado que estos límites dan valores finitos lateralmente, entonces no se va ni al más infinito ni al menos infinito, por lo tanto, no es una asíntota vertical. Bien, ahí tenemos la conclusión con el clic. Y vamos a analizar ahora en x igual a 5 qué pasa, o qué pasaba. Ya habíamos analizado los límites, cuando tiende por izquierda y cuando tiende por derecha. ¿Sí? Fíjense que cuando tiende por izquierda se va a menos infinito la función y cuando tiende a 5 por la derecha se va a más infinito. ¿Hay una asíntota vertical ahí? Dicen que sí, porque Claro. tiende a menos y más infinito. Perfecto, sí. Alguien ya había dado la respuesta de antemano al principio y estaba correcto, ¿sí? X igual a 5 es una asíntota vertical. Sí, y lo escribimos de esta manera. Si ustedes quieren, esta es una forma, nosotros les mostramos una forma de resolución, ustedes pueden ser creativos y hacerlo como ustedes los deseen, ¿sí? Bien, analizamos lo que sigue. Vamos a estudiar las asíntotas horizontales en este caso, ¿sí? Por eso lo que nos vamos a plantear es cuando la función tiende a más o menos infinito. Bien, entonces vamos a arrancar cuando la función tiende a menos infinito. Vamos a hacer de negativo a positivo. Vamos a arrancar cuando la función tiende al límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué sección de la función tengo que utilizar? Tengo que utilizar la función de la sección que está de los x menores que 0. Entonces uso x a la cuarta más 8x. ¿Sí? Sí, ahí fueron contestando. La primera ley, x a la cuarta más 8x, dice Santi. Perfecto. Entonces, esta primera parte de la función, cuando tiendo a menos infinito, se va a más infinito. Y cuando tiendo, a ver, quiero leer cuando tiendo a más infinito. ¿Cómo calculan es el límite de cuando x tiende a más infinito de la función f? Es una pregunta seria. ¿Cómo calcular? La tercera ley, la última ley, dicen. Exactamente, bien. Hay que utilizar la tercera ley, pero ¿cuánto da ese límite? A ver, los quiero... Porque es un ejercicio de límite cuando tiende a infinito, de calcular un límite cuando tiende a infinito de un polinomio sobre otro.
Más infinito, dice Seba. Más Sí. infinito, infinito, dice Manuel. Menos infinito, a ver. Bueno, vamos a analizarlo. O le damos un ratito más para que contesten. No, ¿Seguimos? dale, seguí nomás. Bien, Sí. Su, dale. Entonces vamos a analizar primero cuando tenemos un polinomio sobre otro y tenemos que hacer un límite cuando x tiende a infinito, analizamos los coeficientes principales y los grados del polinomio. En este caso, los dos polinomios, ¿qué pueden decir sobre el grado de los dos polinomios? Es el mismo, dice Martín. Bien. Tienen Y el cuando, mismo grado, dice Santi. Es igual. bueno, ahí ya está todo resuelto, ya el ejercicio. Vamos a analizarlo para que les quede claro cómo analizar este tipo de ejercicios. Primero, lo que hay que hacer es analizar a dónde tiende el límite. Y si tenemos polinomios, recuerden que cuando analizamos los límites a infinito, siempre se van a ir a más o menos infinito dependiendo de los coeficientes y del grado del polinomio. Entonces analizamos el numerador y vemos que va a infinito y el divisor también va a infinito. Cuando queremos realizar el límite de dos polinomios, recuerden que hay que analizar, si tiene el mismo grado, el límite va a ser el cociente de los coeficientes principales de los polinomios. Y en este caso, el coeficiente principal del primer polinomio es 2 y el coeficiente principal del segundo polinomio es 1. Entonces, el límite de esta función, cuando x tiende a infinito, da 2. ¿Qué podemos decir de ese resultado del límite? Hay asíntota horizontal en i igual a 2, dice Martín. Santi, hay una asíntota horizontal en i igual a 2. Perfecto, perfecto. ¿Están contestando correctamente? Muy bien. Bueno, seguimos. Hago una Sí, aclaración sí, antes. dale. Fíjense, cuando ustedes tienen, por ejemplo, en el primer límite, que tiene el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la cuarta más 8x, es equivalente a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito del término principal, es decir, el término que tiene x con mayor exponente. ¿Sí? Por eso eliminamos el 8x. No es que lo eliminamos porque sí, sino porque esos límites son equivalentes. ¿Sí? Eso hacemos cuando tenemos polinomios. Y es lo mismo que hacemos en el segundo límite, cuando x tiende a más infinito, tenemos un polinomio arriba de grado 3, un polinomio abajo de grado 3, nos quedamos, no importa, sea cual sea el grado del de arriba y el de abajo, por más que no coincidan, nos quedamos con el término principal, ¿sí?, del de arriba sobre el término principal del de abajo, ¿sí?, con la x y todo, por eso aparece ahí 2x al cubo, ¿sí?, sobre x al cubo. Ahí tendrían que hacer el desarrollo del cubo del binomio para tenerlo, justamente todo el polinomio desarrollado, ¿no? Entonces el primer término sería x al cubo, ¿está? Entonces directamente utilizamos el término principal del de arriba sobre el término principal del de abajo, y ahí se puede ver que x al cubo con x al cubo se simplifican y les queda 2, ¿sí? Pero pueden hacerlo para cualquier polinomio. O sea, siempre que tengan cociente de polinomios pueden hacer eso. Bien, Lu, gracias por esa acotación, muy importante. Bien, seguimos. Ahora vamos a seguir con un juego. El juego es el siguiente. Tienen que graficar esta función. A ver, les doy un ratito para que ustedes sean creativos en sus... O espero que tengan una hoja y un papel cerca y puedan tratar de dibujar esta gráfica. Más o menos. Traten de imaginársela a ver qué pueden hacer con los resultados que fuimos obteniendo, cómo graficarla. Por lo menos marcar sus asíntotas. Es un ejercicio muy lindo ir encontrando las características de la función y en base a ello poder realizar su gráfica. Porque por lo general, y lo que estamos acostumbrados, es a ver la gráfica y analizar la función. Pero lo que estamos haciendo ahora es aprender a analizar su función y luego su gráfica. Bien, espero que hayan sido creativos y hayan tenido una visión similar a la que es la gráfica real. Y en el caso de que la quieran lograr ustedes mismos, también la pueden hacer con GeoGebra. Sisu, vamos a ver la gráfica. Bien, fíjense que el primer tramo, que es desde menos infinito a 0, ¿sí?, es una función
x a la 4, que es muy similar a una función cuadrática, ¿no? Desde 0 a 5 es una función logarítmica, por eso tiene esa formita que se ve ahí. Y fíjense que se ve la discontinuidad, en ese caso, que es una discontinuidad inevitable de salto finito. ¿Sí? Se ve chiquitito, pero se ve, no sé si puedes ahí en 0 ver la discontinuidad, marcarla con el láser. Ahí se ve la discontinuidad, que es una discontinuidad pequeña, pero en fin es una discontinuidad. Por ejemplo, en la electricidad, esa discontinuidad genera que se corte la electricidad. Es muy importante eso para la electricidad, ponerle una función continua. Vemos que desde 5 a más infinito se produce otra discontinuidad, y en este caso se llama discontinuidad de salto infinito, porque se va a infinito en uno de los laterales. Y bueno, y ahí justo se ven las dos asíntotas. La x igual a 5 y la y igual a 2. Y por último tenemos la función, que es una función tipo homográfica, la de un polinomio sobre otro, y ahí la vemos. Bien, con las asíntotas que fuimos encontrando y los límites, vemos cuando la función tiende a 5 por la derecha se va al infinito, ahí se ve bien, o cuando la función tiende a 2, a más infinito, perdón, tiende a 2, la función, ahí se ve la asíntota. Bueno, y así. Bien, seguimos con la próxima función, pero la próxima función la vamos a hacer rápido, porque hay que analizar lo mismo, pero con otra ley. ¿Sí? Que es la función g. Bueno, vamos a analizarla. No sé, Lu, ¿querés que le dejemos para que lo analicen solos o lo terminamos? ¿Qué decís? Vamos a hacerlo más rápido. Perfecto, dale. Vamos a Sí, hacerlo sí, más sí. rápido, así más dinámico y después de última que lo miren solos, tranquilos en casa. Perfecto, bueno, entonces analizamos y quiero que me digan el dominio de esta función primero, ¿sí? Quiero que traten de resolverlo rápido y seguimos. Todos los reales, dice Martín. Todos los Santi reales y también. donde vamos a Real. analizar las discontinuidades también. Bien, Martín dice en 4. 4 Florencia, Camila también. Bien, entonces vamos a analizar en 4, ¿sí? Pero antes, recuerden que vamos a analizar la continuidad de toda la función en los otros puntos que no sea el 4. Cuando x es menor que 4, ¿sí? La ley de la función es la función lineal menos 4 más x, y ya habíamos visto que las funciones lineales son continuas, por lo tanto, la función va a ser continua en menos infinito a 4, ¿sí? En 4 vamos a analizarlo, todavía no lo sabemos, pero sí sabemos cuánto vale la función en 4, ¿sí? Lo dice la ley, que es 5, y cuando x es mayor que 4 tenemos otra función racional, que es un polinomio sobre otro, y vemos que también es una función continua en su dominio, que es de 4 a más infinito. Bien, seguimos. Lo que vamos a analizar ahora son qué pasa en el punto 4, ¿sí? Entonces, vemos si la función es continua. ¿Cuánto vale g en 4? 5. Exacto. Ahora analicemos los límites. Recuerden, si tenemos una función seccionalmente definida, para encontrar los límites hacemos los laterales y nos da cuántos son los límites laterales de esta función cuando nos acercamos a 4 por izquierda y a 4 por derecha. Estamos hablando de la función f, de la función g. Por izquierda tiende a 0, dice Martín. ¿Y por derecha? Todavía no hay respuestas, se están calculando. Porque esa hay que trabajar un poquito más. Claro. Dice, Ludmila pregunta, ¿el dominio de la función es R aunque el 2 haga que el denominador sea 0? Bien. Lo que hay que analizar es que ni menos 2 ni 2 pertenecen al tramo de x cuando es mayor que 4. Por eso no hay problema con eso. Con esos 2 puntos, digo. Martín dice, por derecha tiende a 0 también.
Bien, Derecha también a 0, Juliana. exactamente. Vamos a mostrar el cálculo SU y vemos que los dos límites, ¿sí?, dan 0. Por lo tanto, ¿qué podemos decir del límite cuando x tiende a 4? Que existe y es igual a 0. Exacto. Bueno, entonces nos hacemos la última pregunta para analizar si es continua. ¿Cuál es la pregunta si hay que analizar para que sea continua la función? Es si este límite cuando x tiende a 4 es igual a g en 4. ¿Qué dicen? Que no es continua, es discontinua evitable, dice Santi. No es continua, no lo es. Perfecto. No es por continua. ¿Por qué? Porque no es igual el límite de cuando x tiende a 4 de g que g en 4. ¿Sí? Entonces, vemos que es una discontinuidad. Y recuerden que cuando identificamos una discontinuidad tenemos que saber o analizar de qué tipo es. Que en realidad la pregunta es, vamos a clasificar la discontinuidad. O sea, ¿cuál es la clasificación de discontinuidad de x igual a 4 de la función g? Evitable, dice Martín, Joana, Pilar. Exactamente. Es una función que tiene una discontinuidad evitable en x igual a 4. Seguimos, bueno, ya lo dijimos a todo esto. Esto es lo que veníamos diciendo. La función como tiene límite, existe el límite, es una discontinuidad evitable, es decir, que se puede evitar. Y lo que vamos a analizar es las asíntotas ahora, es lo que nos falta analizar, porque ya analizamos la discontinuidad y ahora vemos las asíntotas. Las asíntota vertical, ¿quién piensan que es? ¿O existe asíntota vertical? Bueno, No existe, creo. Bueno, a ver. bueno, vamos a dejar pensar un ratito más. Recuerden que para encontrar la asíntota vertical nos tenemos que preguntar el límite de cuando x tiende a ese punto que tenemos dudas. En este caso era el 4. A ver, Matías dice, hay que evaluar en 2 y menos 2. Ojo, porque en 2 y en menos 2 sería la primera parte de la ley. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que fijarse dónde caen esos valores. O sea, si bien tenemos problema en 2 y en menos 2, en la última parte, mirando la ley, pero el 2 y el menos 2 no pertenecen a esa parte, ¿no? Porque es para los x mayores que 4. Entonces, en realidad no tenemos problema ahí. ¿Sí? Claro. Bien, ahí se dio cuenta, sí. Lo que en estas funciones seccionalmente definidas, siempre cuando hay que analizar las cosas, siempre se analizan en esos puntos donde cambia de tramo la función, ¿sí? Es el índice más visible que tenemos para analizar. Bueno, entonces ahí vemos que seguimos, vamos a darle rápido, así le damos lugar al último problema. En este caso la función no tiene asíntota vertical, ¿sí? Porque el límite cuando x tiende a 4 por izquierda y por derecha da 0, ¿sí? No se va a ningún infinito, por eso no hay asíntota en este punto. Vamos a analizar ahora qué pasa con la asíntota horizontal, ¿sí? Hay que analizar cuando la función tiende a más infinito y a menos infinito, o viceversa. Cuando analizamos la función a menos infinito, vamos a analizar el primer tramo, que es esa función lineal. ¿A dónde tiende esa función? A más infinito. ¿Por qué? Bueno, acá hay que trabajar algebraicamente con el tema del infinito, ¿sí? Recuerden que cuando evaluamos el límite de menos x más 4, que es una función lineal, que sabemos que es continua, directamente evaluamos, ponemos el infinito en la x. Y en este caso, menos infinito más 4 termina siendo más infinito más 4. Y más infinito más 4 termina siendo infinito. Positivo, ¿no? Bien, ahora les dejo un ratito, pero muy chiquito, un minutito, para que encuentren este límite cuando x tiende a más infinito de cuando, digamos, utilizando el tercer tramo, ¿sí? La función, es decir, esa función racional.
A ver si alguien me puede dar la respuesta rápida. ¿Menos infinito? Pregunta Seba. Menos infinito. En la tercera función a menos infinito, menos infinito, menos infinito. Exactamente. Están contestando correcto. Se va a menos infinito. Vamos a ver por qué. Primero analizamos y nos da una indeterminación, infinito sobre infinito. Y como dijo Lucía recién, cómo analizar cuando tenemos un polinomio sobre otro, nos quedamos con el término con coeficiente, con exponente más grande de cada uno del denominador y el divisor. Y esto, realizando una simplificación, nos queda que el límite de cuando x tiende a más infinito de menos x se va a menos infinito. Por lo tanto, como los dos límites, cuando tiendo a infinito, nos dieron infinito, podemos decir que no posee asíntotas horizontales tampoco. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver su gráfica. Fíjense, en el primer tramo, que es una función lineal decreciente, ¿sí? Fíjense que cuando llegamos al punto 4, pasa algo, ¿sí? Acá se ve que no se ve muy bien, pero hay un pequeño agujerito, ¿sí? Entonces podemos decir que ahí existe la discontinuidad y es evitable. ¿Por qué se dice que es evitable? Porque yo puedo agarrar un punto y rellenarlo, ¿sí? Se puede reescribir la función asignándole un punto a ese valor 4 que genere que la función sea continua. Pero en este caso no lo es, porque en 4 la función da 5, por eso está ese puntito ahí descolgado. Entonces, y cuando x es mayor que 4, la función, fíjense, parece una recta, pero no es, ya tiene un poco de curva, que es la función, la racional. ¿Sí? Bueno, con esto vamos cerrando esta actividad y damos paso al problema de aplicación. Bien, sigo yo. Bien, vamos a ver un problema de aplicación. Este está bueno porque en la práctica no hay muchos problemitas de este estilo, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacer este. Bien, vamos a ver el enunciado. Ahí está. Bien, dice, para llevar a cabo una determinada reacción química, se disolvieron dos reactivos en un solvente adecuado. La solución, inicialmente a temperatura ambiente, se sometió a calentamiento hasta llegar a ebullición. Inmediatamente se la colocó en una estufa a temperatura fija para su enfriamiento controlado. La función f informa la temperatura de la solución, T medida en grados Celsius, en función del tiempo T dado en minutos, hasta que ésta comienza a calentarse. Bueno, ahí tenemos la función f de t, que es a por t más b, es una función lineal, cuando t está entre 0 y 10, y 70 más 50 por 2 elevado a la menos t más 10, cuando t es mayor a 0. ¿Sí? O sea, tenemos ahí una función exponencial. Entonces nos pide discutir la veracidad de la siguiente afirmación. La gráfica f puede presentar saltos o agujeros. En la parte B nos dice hallar los valores de las constantes A y B, de modo que f modelice adecuadamente el proceso, y sabiendo que la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados. En la parte C nos dice a qué temperatura se encontraba la estufa, y en el punto D, ¿cuál es el punto de ebullición del solvente utilizado? ¿Sí? Vamos a ir viendo cada ítem, ¿sí? Bien, siempre tenemos un problema, volvemos a leer, ¿sí? Volvemos a leer el enunciado y nos vamos a preguntar primero, antes de empezar a pensar la respuesta a las preguntas, a los ítems que nos dan, ¿cuáles son las variables? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las variables acá? La variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué les parece? A ver, les doy un minutito para que lo lean de vuelta, esa primera parte, y vean cuál es la variable dependiente y cuál la independiente. Martín dice independiente del tiempo, dependiente de la temperatura. Tiempo, temperatura, tiempo, bien, tiempo y temperatura. Perfecto, ahí está. Bien, entonces vamos a continuar.
exactamente, estamos midiendo la temperatura en función del tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo en minutos y la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Bien, vamos a continuar un poquito con la diapositiva, ¿sí? Ahí están las variables, ¿sí? Vamos a pasar a la que sigue. Bien, porque esto ya lo dijimos. Bien, entonces, ¿la gráfica de F puede presentar saltos o agujeros? ¿Qué les parece? O sea, si estamos pensando en la temperatura de esa solución en función del tiempo, ¿podría presentar algún salto o algún agujero? Piénsenlo físicamente. O sea, si ustedes están tomando la temperatura de una solución, ¿puede pasar de una temperatura a otra, así, de la nada? No, claro, no se puede, ¿sí? El tiempo no se detiene, la temperatura, ¿no? Para pasar de una temperatura a la otra, ¿sí? Tiene que haber, no puede haber un salto, son variables continuas. Se llama continuas porque no salta de un número a otro directamente. Bien, ahí está, veo que están contestando bien. Bien, entonces, la respuesta es que no, ¿sí? Entonces, si no puede haber saltos ni agujeros, ¿cómo va a ser esa función? ¿Cómo le llamamos cuando no hay ni salto ni agujero? Bien, continua, exactamente. Es una función continua. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que dice ahí. Bien. Perdón, pensé que lo decía. No, está bien. Sí, igual, como para darle, para ver lo que dice, ¿no? Dice, si la gráfica tuviera saltos, eso significaría que en los valores de tiempo donde esto sucede, la temperatura cambiaría una cierta cantidad de grados instantáneamente, lo cual no tiene sentido físico, ¿sí? Y si tuviera agujeros, significaría que en un instante de tiempo no habría temperatura, ¿sí? O sea que no puede ser tampoco, ¿sí? Sería muy distinta a la registrada inmediatamente antes o después, si es que tuviera un agujero y un puntito, ¿sí? Digamos, fuera de ese agujero, ¿no? Entonces eso tampoco tiene sentido físico. Entonces, vemos que cuando estamos trabajando con estas variables, temperatura, tiempo, la continuidad es algo que necesitamos, ¿sí? Bien, entonces es falso esto, ¿no? La gráfica de F no, puede presentar saltos agujeros, no, es falso, ¿sí? Bien, entonces pasemos a que sí. Vamos a ver, nos pide dar el dominio de F y hallar los valores de las constantes A y B, de modo que F modelice adecuadamente el proceso, sabiendo que la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? A ver, Susi, hacemos un clic más, me parece que aparece, ahí está. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales positivos, reales. A ver, R. Ojo que T es tiempo, de 0 a 10 incluidos, de 0 a más infinito. Fíjense que en realidad miramos siempre todo, ¿no? La primera parte y la segunda parte también. Entonces tenemos de 0 a 10 en la primera parte, pero después tenemos de 10 en adelante. Entonces tenemos que hacer la unión de esos dos conjuntos. Bien, a más infinito. Bien, perfecto. Entonces de 0 incluido a más infinito sería, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, o lo que es lo mismo, los reales positivos, pero ojo, y el 0. ¿Sí? Porque si decimos reales positivos, el 0 no estaría incluido y en este caso sí está incluido. ¿Sí? Reales positivos y el 0. Bien, o sea, ustedes miran las dos partes de la ley, ¿sí? En la primera está definida de 0 a 10 cerrado y la segunda de 10 a más infinito. Y hacen la unión de esos conjuntos. Serían reales no negativos, exactamente. Sí, podemos también decirlo así. Bien. Entonces, para que modelice adecuadamente el proceso, tenemos que hallar las constantes A y B. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta, esto de la continuidad va a ser digamos, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa que tendríamos que tener en cuenta es que al inicio estaba a temperatura ambiente, que es de grados centígrados, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto de que al comienzo tiene que ser de 20 grados. ¿Podemos sacar ahí alguna de las constantes? Si tenemos en cuenta que al inicio tiene que ser 20 grados centígrados.
A ver, B es 20, B es 20. Bien, perfecto. Bien, vamos avanzando entonces con la diapositiva. ¿Sí? Entonces, en 0 a 10 sabemos, sin incluir ni al 0 ni al 10, sabemos que es continua. ¿Sí? Porque justamente es una función lineal. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir de 10 a más infinito. ¿Sí? Nos preguntamos si es continua y por qué. En realidad, bueno, acá ya lo habíamos dicho, era una función exponencial, ¿no? Entonces va a ser continua en esos dos tramos. Entonces tenemos que ver en 0 y en 10. Bien, vamos a avanzar un poquito. Bien, ya nos adelantamos antes. En t igual a 0, ¿sí? Sabemos que la temperatura inicial es de 20. Entonces, f en 0 tiene que ser igual a 20 y también tiene que ser continua en 0. Entonces, eso significa que el límite cuando t tiende a 0 por derecha tiene que ser igual a f en 0. ¿Sí? Bien, entonces en t igual a 0 no tiene sentido plantear el límite por izquierda, porque justamente por izquierda no tenemos función. Entonces le planteamos el límite cuando t tiende a 0 por derecha. Bien, y entonces acá vamos a, las siguientes expresiones tienen que cumplirse, bien. Vamos a ver que lo que dijimos antes, si tiene que valer esa igualdad, ¿sí? El límite cuando t tiende a 0 por derecha, utilizamos la parte de la ley lineal, a por t más b. Si valorizamos en 0, porque justamente esa es una función continua, ¿sí? En 0, entonces nos daría a por 0 más b, lo cual nos da b. Pero a su vez habíamos dicho que f en 0 tiene que ser igual a 20 y que esas dos cosas tienen que ser iguales. Entonces de ahí sale que b tiene que ser igual a 20. Bien, entonces está bien la respuesta que ustedes me dieron. Pero ojo que hay que escribir todo esto, ¿sí? Cuando hacemos un ejercicio. Para que sea continuo, el límite cuando t tiende a 0 por derecha, de f de t es igual a f en 0. Calculan cada una de esas cosas por separado y de ahí llegamos a la igualdad, ¿no? Que b es igual a 20. Bien, nos falta a. ¿Cómo podríamos hacer para calcular a? Acuérdense que estamos con esto de la continuidad. La función tiene que ser continua, ¿sí? Y uno de los puntos problemáticos va a ser justamente donde cambia la ley de la función, que en este caso es 10. ¿Se animan a ver cómo podríamos hacer para calcular a? Claro, ver el punto que queda en x igual a 10. Eso por un lado, o sea, tendríamos que calcular f en 10 y además tiene que ser el límite por izquierda, cuando t tiende a 10 por izquierda, tiene que ser igual al límite cuando t tiende a 10 por derecha. ¿Sí? Ahí ustedes tienen eso. Entonces, ¿se animan a hacerlo? A ver si les sale. Y díganme cuánto les da a. Sería unir esos dos puntos, exactamente. Donde termina una función, tiene que empezar la otra. Esa sería la idea, ¿no? De donde termina la lineal, el segmento de esa lineal, tiene que empezar la exponencial. O sea, tienen que quedar unidas esos dos tramos de la función en el gráfico. Les doy un minutito para que lo piensen. A ver si se animan a decirme cuánto vale a. Bueno, los dejé mudos. Vamos a ir avanzando un poquito a ver si los ayudamos. Vamos a ver entonces, el límite cuando x tiende a 10 por izquierda, ¿sí? Tiene que ser igual al límite cuando t tiende a 10 por derecha. ¿Sí? Entonces vamos a calcular cada uno de estos límites laterales. ¿Sí? Tenemos que hacer una ecuación, ¿no? Vamos a hacer entonces los límites laterales para valores mayores y menores de que t igual a 10. Bien, Sigo. entonces, sí, dale, vamos.
Cuando t tiende a 10 por izquierda, fíjense que nos va a quedar, vamos a utilizar la parte lineal de la función. Entonces nos va a quedar a por t más 20. Como esta función es una función lineal y es continua, ¿sí? ¿Cómo calculamos ese límite? Reemplazando t por 10. Entonces nos queda a por 10 más 20. ¿Sí? Lo dejamos así. No sabemos cuánto da. Y cuando hacemos el límite por derecha, ¿sí? Aplicamos a la función exponencial, ¿sí? 70 más 50 por 2 elevado a la menos t más 10. Y también, como esa es una función exponencial, ¿cómo calculo ese límite? Reemplazando la t por 10, que es una función continua. Entonces, fíjense que me queda 2 elevado a la 0, ¿sí? Nos queda 70 más 50, que nos da 120. ¿Sí? Entonces, esos dos límites tienen que ser iguales. ¿Sí? A ver, si tienen que ser iguales, planteo ahí una ecuación. ¿Está bien? El límite por izquierda tiene que ser igual al límite por derecha. Entonces nos quedaría que a por 10 más 20 es igual a 120. Entonces ahí pasamos el 20 restando, nos queda a por 10 igual a 100. Y dividimos por 10 y nos queda 10. Bien, ahí está. Ahí van poniendo la respuesta correcta. Bien, a 10. Exactamente. A es igual a 10. ¿Sí? Para que el límite sea 120. ¿Sí? Fíjense que si hacemos f en 10, ahora que ya tengo el valor de A, que es 10, nos queda 10 por 10 más 20, 120. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo hacerlo? Ahora que hicimos este ejemplo. Hay algunos en el libro que son parecidos, que tienen que hallar las constantes para que la función sea continua. ¿Sí? Por ahí no está en el contexto de un problema, pero siempre la idea es la misma, es hallar límite por izquierda con una parte, límite por derecha con la otra, y después igualar los límites y armar una ecuación para hallar esa constante que tenemos que encontrar. Bien. Bueno, sigamos con el otro ítem. Nos pregunta a qué temperatura se encontraba la estufa. ¿Sí? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos hacer? Acuérdense el proceso. Primero se ponía a calentar esta solución, ¿sí? Hasta que llega a su punto de ebullición y después se pasa a una estufa para que se vaya enfriando de forma controlada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular la temperatura a la que se encontraba la estufa? ¿Qué les parece? Vemos la final, exactamente, o sea, sería como una temperatura final. ¿Y cómo hacemos para calcularlo? Que t tiende a 10 por derecha. Ojo que sería, en 10 se da el cambio de ley, pero la estufa, ¿sí? Vamos a tener la temperatura de la estufa cuando pase mucho, mucho tiempo, ¿sí? La segunda parte de la ley sería la parte del enfriamiento, ¿está? Porque es una exponencial que va a ser decreciente. Bien, analizar a más infinito, exactamente. Tenemos que hacer el límite cuando t tiende a más infinito de la segunda parte de la ley. Exactamente, el número al que tiende infinitamente se va a hacer esa temperatura final. Sí, sería así. Bien, entonces vamos a hacer el límite cuando t tiende a infinito, más infinito, de eso que está ahí. 70 más 50 por 2 a la menos t más 10. ¿Qué les parece? A ver, Martín dice que tiende a 70. ¿El resto qué opina? ¿A qué tiende? Fíjense, ustedes siempre vayan mirando. Bueno, si t tiende a más infinito, menos t va a tender a menos infinito. ¿Sí? Menos t más 10 también. 2 elevado a algo que tiende a menos infinito, ¿sí? Va a tender a 0. Es como e a la menos infinito, ¿no? Así entre comillas, ¿no? E a la menos infinito me daría 0, ¿no? Cuando calculamos el límite.
Ahora, entonces 50 por algo que tiende a 0, me da 0, y 70 más 0 me daría 70, ¿sí? Fíjense, ahí, bueno, si vamos pasando, va haciendo todo el recorrido de eso que yo fui diciendo, ¿está bien? Entonces, todo ese límite me va a dar 70. ¿Se entiende por qué? Tienen que pensar, si no, en la gráfica de 2 a la x, ¿sí? 2 a la x, cuando x tiende a menos infinito, el exponente tiende a menos infinito, va a tender a 0. Bien, bueno, dicen que se entiende. Bien, entonces, ¿cuál es la temperatura de la estufa? ...70 grados. Bien, 70 grados Celsius. Bien, damos la respuesta, entonces, bien. La temperatura de la estufa va a ser 70 grados Celsius. Perfecto. Vamos a la que sigue. Bien, nos pide esbozar la gráfica de F y pregunta cuál es el punto de ebullición del solvente utilizado. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser el punto de ebullición? O sea, ¿dónde lo podemos encontrar? Piensen en la gráfica de la función. F, cuando empieza a bajar la temperatura, pregunta Martín, F en 10. Bien, va a ser F en 10, ¿por qué? Porque justamente la función está creciendo, tenemos una lineal creciente, y después tenemos una exponencial que va a ir decreciendo, ¿no? Entonces el punto de ebullición lo vamos a tener en el punto más alto de la función, ¿sí? Bien. Entonces, en realidad, en el instante antes de que empiece a bajar la temperatura, ¿sí? Entonces tenemos... bien, la parte de la ley que corresponde a una función lineal, vamos a tener un segmento de recta, ¿sí? Tenemos que f en 0 es 20, que f en 10 es 120, y podemos hacer la gráfica de ese segmento uniendo esos dos puntitos, ¿no? Bien, fíjense que ahí tenemos la parte lineal, y si queremos hacer la otra parte de la ley, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, serían transformaciones gráficas. Fíjense que si t tiende cuando t tiende a 10 por derecha, tenemos que nos da 120, o sea que va a empezar en ese puntito 10, 120, ¿sí? Y aparte teníamos una asíntota horizontal, cuando calculamos, cuando t tiende a más infinito, nos dio un número. Entonces ahí estamos en presencia de una asíntota horizontal. Y además, es una función estrictamente decreciente. Entonces podemos hacer el bosquejo uniendo, ¿sí? Con ese puntito 10, 120, haciendo la decreciente y que cada vez se vaya acercando más a 70, ¿sí? A esa recta, ¿sí? T igual a 70. Entonces, pregunto, ¿cuál es el punto de ebullición? 120 grados Celsius el punto de ebullición, exactamente, bien. Exactamente, en 120 grados tenemos el punto de ebullición. Bien, vamos entonces. Bien, el punto de ebullición del solvente entonces es de 120 grados Celsius, ¿sí? Se da para T igual a 10, ¿sí? Bien, bueno, y esto es todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de este problema. Bueno, la cuestión de los problemas siempre es interpretar el enunciado, porque fíjense que igual es lo mismo que hicimos en los otros ejercicios, nada más que en los otros era más directo lo que nos pedían, ¿sí? Pero bueno, siempre hay que tratar de ver qué es lo que nos están pidiendo que hagamos matemáticamente. A ver, la temperatura de ebullición no sería a temperatura constante. La temperatura de ebullición sería la temperatura más alta, porque nos decía que por el enunciado nos decía que se ponía a calentar esa solución y cuando llegaba a su punto de ebullición se sacaba del fuego y se dejaba en una estufa para que se enfriara a una temperatura controlada. Entonces el punto más alto era el punto de ebullición de esa solución, ¿sí? Ese punto, digamos, en el que rompe el hervor, digamos. ¿Está bien?
No sé si se entiende lo que nos decía eso el enunciado, entonces, por eso era que bueno, que podíamos saber que era ese punto más alto en No, donde dice que había sí el cambio entendió. de la ley. Bien, Dijo que sí entendió. se entendió, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Parece que no. No, parece que no. Bueno. Bueno, Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. La próxima semana vamos ya a empezar con derivada. Sí. ¿Sí? Y bueno, y acuérdense, van a tener un trabajo práctico 2 que lo tienen que entregar, sí, lo van a tener que entregar y que eso les va a ayudar para el tema de la regularidad parcial de la materia. ¿Sí? ¿Cuándo lo suben al trabajo? En realidad va a ser en la próxima semana. Así que ya la próxima semana les vamos a avisar cuando esté subido. Y tienen miedo al trabajo, no, tranquilos, tranquilos, que si vienen entendiendo hasta acá, va a entrar hasta el límite. Así que si vienen haciendo bien los ejercicios y todo, lo van a poder hacer. No tengan miedo, ¿sí? Así que bueno, les avisamos cuando esté trabajo práctico, vayan avanzando. Derivada no entra en el trabajo práctico, pero después va a entrar seguramente en el trabajo final, porque vamos a seguir. Tengan que rendir el final, sí, van a entrar todos los temas en el final. Así es, así que bueno, vamos a estar avisando cuando esté subido y los esperamos la semana que viene para la clase de derivada. bueno, Va a hasta la tener semana que viene. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Chao. Chao. Chau, chau.